Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Oh, mi reina, he aquí a mis amigos galos, un mago poderoso y dos valientes guerreros que han venido para ayudarme en mi empresa. Bien, pero date prisa, no te queda demasiado tiempo. Si tienes éxito, habrá oro para todos. Si no, todo el mundo de cabeza a los cocodrilos. A propósito, te prevengo que Paletavis, tu rival, está furioso contra ti porque te he elegido en su lugar. Creo que vería con gran placer cómo tu carrera terminaba ¿En un cocodrilo? Exacto. Y ahora, marchaos. Vaya carácter, pero tiene una bonita nariz. Una nariz preciosa. Se trata de una de las películas más entrañables de la década de 1960. Salió a colación casi de esa película protagonizada por Elizabeth Taylor, Cleopatra, en el año 1963. Esta versión del cómic de Asterix, en donde se nos dibuja a una reina Cleopatra a caballo, ¿no?, entre esa leyenda urbana que siempre la rodeó, ¿no?, esa imagen frívola, aunque como descubriremos en este cronovisor, en este programa de Ser Historia, realmente de frívola y de mujer de cascos ligeros, ¿no?, que decimos en España, poco tenía, ¿no? Sabemos que solo tuvo dos amantes, solo tuvo dos personas con las que se relacionó, que fueron Julio César y Marco Antonio, y sin embargo cualquiera de estos dos emperadores casi, ¿no?, del mundo romano, de estos últimos flecos de la época republicana romana, tuvieron infinidad de amantes y nadie pone en duda quizás la honorabilidad o el valor de sus actos, ¿no? ¿Por qué esa leyenda negra alrededor de la figura de Cleopatra, una mujer sabia, inteligente, reina no solamente de Egipto, sino la diplomacia, en una serie de artes que hoy podríamos decir que nadie, ¿no?, en aquel entonces podía disfrutar, ¿no?, o podía hacer gala de ello? A la figura de Cleopatra VII vamos a dedicar el cronovisor en Ser Historia, la primera parte de nuestro programa, pero como siempre será un programa en el que intentaremos hacer también, como siempre, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Cleopatra, una de las imágenes icónicas del antiguo Egipto, va a ser la protagonista de la primera parte de nuestro programa en el cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego ahondaremos en la historia del cine. Un arte que nace en el último tercio del siglo XIX y que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue ofreciendo y dando muchísimo de qué hablar. Hablaremos también de Olimpiadas Populares, una de las recetas, por así decirlo, que combinan deporte, política, sociedad, humanismo, en definitiva, tan característico en ese siglo XX, y Lorenzo Caprile, en su sección ¿Qué me pongo con?, hoy nos lleva al Palacio de Liria, el Palacio de los Duques de Alba, para ver esa exposición en la que él es comisario, en donde podemos ver muchos de los vestidos, ropas, trajes de la Casa de Alba. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Y en este lugar tan calentito y en un terreno que qué curioso, creo que lo conoces bastante bien. Pues sí, fíjate, tenemos pendiente, yo no sé cuándo era, hacer un cronovisor, Ser Historia en Egipto, ¿no? Dentro de unos años. Sí. Está pendiente, a ver si algún año logramos. Y además,
un cronovisor en Egipto contigo y en el lugar que tú seleccionarás, ese cronovisor va a ser más que histórico. Desde luego que sí, y además la figura de esta semana, lo anunciábamos ya hace unos días, la figura de Cleopatra VII, vamos a viajar al primer siglo antes de Cristo, antes de nuestra era, una de las mujeres más carismáticas de la antigüedad y que sigue coleando, ¿no? Sobre todo a raíz de las películas y de los libros que se han escrito de ella en los últimos 50, 60 años, sobre todo la película de Elizabeth Taylor, ¿no? del año 63 de Mankiewicz. Bueno, pues todo ello ha marcado un poco el devenir de un icono casi pop, ¿no? Tiene más de 2000 años, pero es casi un icono pop. Sí, realmente se convierte prácticamente en un icono pop, en un personaje histórico controvertido, con mucha más leyenda que historia, casi con un icono sexual también, porque a veces se argumenta que tenía también, pues eso, una serie de habilidades. Ahora las comentaremos, pero entre ellas también el arte de seducir, pero también, y no lo olvidemos, es lo más importante, que fue, se puede decir, la última reina faraónica, porque a partir de ese momento Egipto se convierte en una provincia romana y el esplendor que tenía Egipto, a pesar de que es verdad que en los últimos siglos, en la época tolemaica, en esa época helenística, ya era lo mismo que en el Imperio Antiguo, pero es cierto que Cleopatra no deja indiferente a nadie por lo que hizo, por los amantes que tuvo, bueno, pues por toda la estrategia, la táctica que utilizó para eso, para que Egipto siguiera siendo independiente. No lo consiguió y luego, por si faltaba algún elemento más a esta especie de drama, ¿no?, alrededor de la vida de Cleopatra, es que muere muy joven, se suicida, muere con 39 años y a partir de ahí pues se suceden un tipo bueno, pues de periodo convulso en Egipto, donde ya no es el Egipto que nosotros conocemos, ya es otra cosa, ya donde Marco Antonio también dejó ahí su huella, ahora lo comentaremos también, y donde se convierte, además, para Roma también es un periodo muy especial, porque Roma a partir de aquel momento deja de ser república y gracias a Augusto se convierte en un imperio. Sí. Entonces son momentos claves en ese final, ¿no?, de ese siglo I antes de Cristo, que marca el devenir no solo de Egipto, no solo de Roma, sino se puede decir que de toda la humanidad de Occidente. Desde luego que sí, y a eso queríamos dedicar este cronovisor. Has acabado cuando iba a darle el trago aquí al vaso. Echar un traguito ahí de leche. No me has dejado, sí. La leche tiene mucho que ver también. También, es verdad. Con los Cleopatra, con sus baños de leche y de miel. Desde luego, ahora hablaremos de ello. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 8 de octubre del año 48 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pues fíjate, Jesús, lo habíamos visto muchas veces reproducido en el cine y quizás la escena real de la que acabamos de ser testigos es infinitamente más hermosa y más sofisticada de cómo se pudo reproducir en el cine, ¿a que sí? Pues sí. Sí, siempre se ha contado que, bueno, que si podría ser una anécdota, que si se había inventado, que no podía ser real, que va, todo lo contrario. La verdad que si algo caracterizaba también a Cleopatra era un poco la puesta en escena, ¿no? Exactamente, sus escenas pseudodramáticas, algunas veces hasta cómicas. Ella no era, por supuesto, no era una mujer cualquiera y no pasaba desapercibida. Y en este caso, en el momento histórico en el que hemos venido, desde luego no pasaba desapercibida. Es verdad que son momentos en los que Cleopatra lo estaba pasando mal, porque ella acaba de llegar de Siria, llega en un barco a Alejandría de forma clandestina, sin ser conocida ni reconocida, entre otras cosas porque hay una pena de muerte contra ella por su hermano, ¿no? Porque antes se había creado una especie de revuelta que luego deriva en una guerra civil entre los partidarios de Ptolomeo XIII, que por cierto era su hermano, pero también su esposo, fiel a la costumbre tolemaica de casarse entre hermanos. Y ella había sido desterrada, había ido a Siria unos años antes. Siria, por entonces, estaba controlada por los romanos. Y evidentemente pues estaba esperando la situación más propicia para volver a Egipto. ¿Cuál es la situación más propicia? Pues que Julio César, por entonces general, está en Alejandría, es el que
rige un poco los destinos políticos y militares en ese momento, en el norte de Egipto, y ella pues dice, esta es la mía, y no se le ocurre mejor estrategia que esta que acabamos o que vamos a contemplar ahora, que es ni más ni menos una audiencia que se va a producir ni más ni menos que en el Palacio Real de Alejandría en esta fecha, donde, bueno, pues con un cierto secretismo, pero también con una cierta pompa, le dicen a Julio César que va a recibir un regalo un poco misterioso, que es una gran alfombra. Bueno, pues entra ahí el esclavo de Cleopatra en aquella época, que era Apolodoro, junto con sus criadas Iras y Charmian, pero a Cleopatra no se la ve, solo se ve la alfombra que es transportada por este robusto esclavo, ¿no? Un armario de 3 puertas, y cuando la desenrolla ante los ojos ojipláticos de Julio César y por supuesto de todos los cortesanos que estaban alrededor, pues se despliega la belleza, la galantería y la originalidad de Cleopatra, que aparece con una especie, ya solo faltaba la música, ¿no?, de tachan, aquí estoy yo. Bueno, pues eso está claro que a Julio César le hizo bastante gracia y le llamó mucho la atención que alguien se presentara así en su presencia. Bueno, y todos sabemos ya que en ese momento pues surge ahí un feeling, surge un affair amoroso, y eso hace que para Cleopatra pues consiga el beneplácito de Julio César, que la proteja, que la apoye. ¿Para qué? Precisamente para que en esa guerra civil que estaba entablando con su hermano, pues al final su hermano, cómo no, acaba muriendo y ella se convierte en reina de Egipto con tan solo 18 añitos. Pero el momento de su presentación, esta especie de entrada dramática, lo hizo Cleopatra, y no fue la única vez, porque un poco más adelante, en el año 41, luego lo veremos, con Marco Antonio hace otra cosa parecida, sin alfombra, pero también dejándole con los ojos y con la boca totalmente abierta. Claro, fíjate, y lo hemos comentado estos días tú y yo, ¿no? La cantidad de leyendas urbanas que hay alrededor de la figura de Cleopatra. Hay que pensar que muchos de los testimonios que han llegado hasta nosotros pertenecen a autores clásicos que no veían bien, ¿no?, en una mujer que protagonizara o que tuviera ese protagonismo, mejor dicho, y todas esas virtudes que normalmente eran vistas en un varón, en un hombre, pero que en esta ocasión, ¿no?, claro, se le echa en cara que se lió con Julio César. ¿Y con quién no se lió Julio César, no? Te lo comentaba yo. Estaba casado en aquella época. En aquella época, efectivamente. Hay una biografía que es muy reciente, que la queremos recomendar desde aquí. Está publicada por Despertaferro, la editorial Despertaferro, Cleopatra, biografía de una reina. Es de un autor que se llama Dwayne W. Roller, que es una biografía extraordinaria. Luego lo recordaremos otra vez, porque pocas veces, ¿no?, siempre hablamos de libros y pocas veces recomendamos propiamente nosotros un libro, ¿no? Y esta biografía es extraordinaria porque nos acerca una visión muy moderna de esa figura de Cleopatra a partir de testimonios contemporáneos y de lo que se puede leer entre líneas, ¿no? Y claro, una de las cosas que te llama la atención que lees en esta biografía es que, claro, Cleopatra, hasta donde se sabe, tuvo 2 amores, que fueron Julio César y Marco Antonio, y nadie más, y uno después del otro, no los 2 a la vez. O sea, fíjate todo lo contrario que se podría esperar, ¿no?, de una mujer o de un hombre en aquella época, ¿no? Y todo lo contrario de lo que manifestaban Julio César o Marco Antonio y otros hombres de la época, que se sabe que tenían amantes aquí y allá, y eso se normaliza, se ve como algo natural, se ve como algo normal, y sin embargo si lo hace una mujer, es que es una frívola, es una casquivana, es una tal o una cual, ¿no? Esa imagen también ha distorsionado un poco la visión que tenemos de Cleopatra, ¿no? Totalmente. Un poco se la equiparaba a Mesalina, que Mesalina sí que hacía gala de todo tipo de arte amatoria. Es cierto que Cleopatra, evidentemente, pues era una mujer de su época, no lo olvidemos. Es decir, que la libertad sexual en aquella época era bastante abierta, lo que no quiere decir que tuviera numerosos amantes. Es cierto que ella estuvo casada, porque así lo obligaban las normas y la costumbre tolemaica, con su hermano Ptolomeo XIII y luego también con su otro hermano Ptolomeo XIV, cuando, bueno, por el devenir de los acontecimientos que ahora comentaremos.
También se llega a casar con Marco Antonio, ¿vale? Y también Marco Antonio estaba casado. En fin, hay toda una serie de intrigas en aquella época bastante considerables, pero que el sexo era algo habitual también incluso en las negociaciones diplomáticas, ¿eh? Pues digo que en aquella época no era un tabú como podía ser en estos momentos. Pero sí es cierto que Cleopatra hacía alarde de muchísimas virtudes. Una de ellas, evidentemente, era políglota, conocía muchísimos idiomas. Se sabe que, bueno, por supuesto, aparte de hablar, ¿no?, el griego, que era su lengua materna, se sabe que hablaba latín, etíope, hebreo, árabe, sirio. Hay una que me llama la atención, y eso te quiero preguntar a ti. El troglodita. En las biografías que he leído de ella dice que también hablaba el idioma troglodita. No sé exactamente si era un idioma o se refería a algún tipo de tribu que había en Egipto en aquella época, que era el troglodita. Sí, los trogloditas eran una especie de pueblo ancestral, por así decirlo, ¿no? Y es una lengua relativamente común y se menciona mucho en fuentes clásicas, ¿no? Nosotros tenemos la idea de los trogloditas como la gente de las cuevas, ¿no? De la prehistoria, algo muy antiguo, algo muy tal. No, pero era un pueblo que existía de verdad. Y haces bien en remarcar esto, ¿no? Porque uno de los valores que tenía Cleopatra era precisamente el mundo de los idiomas, ¿eh? Y además ella hablaba egipcio, el egipcio clásico de su pueblo. No todos los ptolomeos hablaban egipcio, ellos hablaban griego porque eran griegos. Esto también ya podemos hacer la incisión, ¿no? De Cleopatra no era negra, era blanca, era griega. Esa polémica, a pesar que lo diga Netflix, no era negra. Efectivamente, sí, de que lo diga Netflix, no era negra en absoluto. Pero fíjate, el latín, por ejemplo, que era la lengua de la diplomacia en el siglo XVI, XVII, en la época de Felipe II, en el siglo de oro, y todos los países en Europa, cuando mandaban embajadores aquí y de allá, hablaban en latín. Cleopatra dominaba muchas lenguas de la franja sirio-palestina, ¿no? Aparte de la egipcia, ¿no? Lo acabas de mencionar, el hebreo, el sirio, el latín, lógicamente, el griego, eran lenguas que se hablaban en toda esta zona, y es lo que le permitía ser ella misma, no un embajador, no un asesor, no un enviado, quien pudiera tener esos encuentros directos con monarcas, con reyezuelos, de vis a vis, de cara a cara, ¿no? Con toda esta gente, ¿no? Y es lo que también lo que la encumbró, ¿no? Y lo que le hizo marcar una especie de línea a partir de la cual ella era, como digo, la que manejaba los hilos de esos deseos y de esos intereses, no propios, como podríamos esperar que también, sino también intereses para Egipto, porque ella siempre fue la cara visible de Egipto, y esto es lo que también marcó, y yo creo que es lo que le gustó también a Julio César y a Marco Antonio, que vieron en ella algo tan interesante. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte que tenemos de Chisco, Francisco Bosch. Él es egiptólogo del Griffith Institute de la Universidad de Oxford. Él es miembro del proyecto Yehuti, experto en el mundo helenista, experto en el mundo tolemaico, en donde nos hace una especie de resumen del contexto histórico que rodea a la figura de Cleopatra en este siglo I antes de nuestra era. Cleopatra es importante porque es como el último suspirar antes de morir. Es la etapa final de la dinastía, es una época de decadencia, control de Roma. Roma está totalmente implicada en lo que ocurre, no solo en Egipto, sino en todo el Mediterráneo oriental, y con Cleopatra hay un pequeño renacimiento. Por una parte, mientras ella tiene sus affairs con Julio César, lo que consigue Cleopatra es asentar su poder en Egipto en frente a sus hermanos. Hay estas luchas dinásticas, que es algo muy característico de época tolemaica. Tuvieron muchos líos familiares y luchas intestinas para ver quién mandaba. Y en esta primera fase, cuando ella tiene sus affairs con Julio César, consigue asentar su poder en Egipto. Cuando el affair es con Marco Antonio, lo que incluso llega a hacer Cleopatra es volver a tener algo de influencia en el Mediterráneo oriental. Cuando Egipto había sido muy importante, para Egipto había sido muy importante territorios fuera de lo que es propiamente el Nilo y el Valle del Nilo y el Delta, pero al principio de la dinastía, poco a poco, esta influencia exterior se fue perdiendo, y justo con Cleopatra VII, al final de la dinastía, es cuando hay como un pequeño volver a estar presente en lo que ocurre en el Mediterráneo oriental.
pero si yo te tengo que hablar de Ptolomeos que para mí son importantes, evidentemente está Ptolomeo I, el fundador de la dinastía, que sienta las bases de muchas cosas que veremos a lo largo de toda la dinastía, y una figura que yo diría que es la más importante es Ptolomeo II, porque con Ptolomeo II es cuando, por ejemplo, el imperio tolemaico llega a su esplendor. Ptolomeo II llevará a cabo un montón de reformas, algunas ya iniciadas probablemente por Ptolomeo I, pero que harán de Egipto una potencia económica también a nivel interior. Se ponen en explotación nuevas tierras, nuevos cultivos, hay grandes avances, y con estos dos personajes es como con los que se diseña también a nivel ideológico la dinastía. Jesús, escuchábamos a Chisco hablando de muchos de esos elementos que caracterizaron, ¿no?, la dinastía de los Ptolomeos, una de las dinastías, la más longeva, ¿no?, en la historia de Egipto, y de cómo Cleopatra es la guinda de ese pastel, ¿no? Antes hablábamos de esa diplomacia, hablábamos de ese don de lenguas que tenía, y siempre ha pasado a la historia, sobre todo por la figura de Elizabeth Taylor en el año 63, con esa película maravillosa, por su belleza, y sin embargo todo parece indicar que no voy a decir que fuera fea, ¿no?, pero desde luego no era todo lo atractiva ni lo bella que se ha dicho de ella, ¿no? Y sus virtudes y sus valores iban más en una personalidad arrolladora más que en la propia belleza física, ¿no? Sí, y de hecho tenemos dos testimonios directos de que muy guapa no debía ser. Un testimonio es el de Plutarco y el otro es el de las monedas, y monedas que se han encontrado con la efigie de Cleopatra, donde pues parece que no tenía tampoco esa belleza, por lo menos, que tenía Elizabeth Taylor. Ya sabes que también eso depende de las épocas, ¿no? En la época de Rubens la belleza era una y en la época de Botero es otra. O sea, que tengo que decir que también las bellezas van cambiando con los gustos. Pero Plutarco sí que da una descripción, bueno, pues detallada, vamos a suponer que es cierta, diciendo que su belleza no era tan incomparable como para causar asombro y admiración. Eso dice Plutarco. Dice que poseía una voluptuosidad infinita al hablar y, sobre todo, mucha dulzura y armonía en la voz. O sea, que en ese sentido, una de las cosas, otra de las habilidades que tenía, aparte de los idiomas, era la oratoria. Sabía hablar muy bien, claro, sabía hablar en muchos idiomas, pero tenía una oratoria bastante fluida, y parece que su voz, muy cantarina, además muy estructurada, pues encandilaba, ¿no?, a la gente que la escuchaba. Por supuesto, sabía mucho de matemáticas, sabía de filosofía, de astronomía, sabía de música. Todo eso hacía un conjunto de cosas que permitían que esta mujer pues no pasara desapercibida. Y de hecho, lo que tú dices, tenía un carisma arrollador, ¿no? Porque, en fin, dos de los personajes más influyentes en Roma, como era Julio César y como era Marco Antonio, que podían tener todas las amantes que quisieran, que cayeran rendidos a sus pies, es por algo, evidentemente, y no solo era por su belleza. Incluso Platón, que reconoce 4 tipos de halagos, dice Plutarco, dice, bueno, pues ella, aparte de esos 4 halagos, dice, tenía 1000 maneras de agradar. Esas 1000 maneras de agradar es lo que ha hecho especular a cada uno que utilizaba pues prácticamente todo tipo de artes que tuviera a su alcance, lo cual era muy lícito, ya digo, en aquella época. Fue muy criticada, de hecho Cicerón, por ejemplo, la llamó la reina de las rameras, ni más ni menos, o sea, para que veas un poco la fama que le intentaron dar. Pero sin embargo hay otros, como el obispo Juan de Niquiu, que dijo que era la más ilustre y sabia de las mujeres por ella misma, por sus logros y por su valor. Como ves, las opiniones eran distintas en función de qué bando nos encontráramos. Pero también es cierto que ella tuvo que lidiar en una época muy conflictiva, porque ya digo, primero consigue el favor de Julio César. ¿Qué ocurre con Julio César? Que, como bien saben, Julio César por entonces tenía unos 54 años, o sea que era unos 30 años mayor que Cleopatra, pero bueno, sí es verdad que gracias a él recupera el trono, pero cuando es asesinado Julio César, ella en principio vuelve a caer en desgracia, salvo que tiene que
que medir bien un poco sus fuerzas y sobre todo jugar bien las cartas, ¿no? Las cartas del juego en el que está lidiando. Y ella tenía que elegir en aquel momento, sabes que se produce ese segundo triunvirato donde está Marco Antonio, donde está Octavio y está Lépido. Lépido queda ya un poco marginado en este triunvirato y ella tiene que elegir entre Octavio y Marco Antonio. Ella cree que elige el caballo ganador, que era Marco Antonio, y como bien sabes, ese caballo ganador al final no fue tanto, porque en la batalla de Accio, pues al final ahí se vuelve otra vez a desmoronar su mundo y es donde ya no encuentra, bueno, intenta hacer, cómo no, pues todas las habilidades diplomáticas que se le ocurren, intenta hacer un encuentro con Octavio y Octavio dice que nanay de la China, que hasta aquí hemos llegado, y es cuando se produce el desenlace trágico para ambos amantes, tanto para Marco Antonio como para Cleopatra, que por cierto, un enigma histórico, un enigma arqueológico, todavía, Nacho, se está buscando sus tumbas, ¿no es así? Sí, fíjate, desconocemos dónde está cualquiera de las tumbas de los Ptolomeos, de la dinastía de los Ptolomeos. No sabemos dónde está la tumba de ninguno de los reyes ni reinas de esta dinastía, ¿no? Lógicamente, las más importantes serían Ptolomeo I, Ptolomeo II y Cleopatra VII, ¿no? O sea, el principio y el final de la dinastía. Catherine Martínez, una egiptóloga dominicana, lleva muchos años trabajando en Tabusiris Magna. Aquí la hemos entrevistado varias veces en Ser Historia, nos ha contado un poco sus aventuras, sus vicisitudes allí, pero realmente los autores clásicos nos dicen que Cleopatra fue enterrada en las costas de Alejandría, no en Tabusiris Magna, que está a un montón de kilómetros de Alejandría, ¿no? Es cierto que allí hay un templo de Isis, las fuentes nos hablan de que ella fue enterrada en el templo de Isis, en Alejandría. No olvidemos que ella era gran sacerdotisa de Isis también, lo que le daba una especie también de marchamo, a través del cual ella, a pesar de esa dinastía griega, aunque después de 300 años los Ptolomeos ya estaban totalmente asimilados, ¿no? Y se les consideraba egipcios, el hecho de que ella aprendiera egipcio, que ella pudiera leer y escribir seguramente en escritura jeroglífica, que fuera gran sacerdotisa, suma sacerdotisa de Isis, pues creaba un vínculo también afectivo, me atrevería a decir, con su pueblo, ¿no? Y esto es lo que hacía también que fuera muy querida y fuera muy seguida, ¿no? Y hay muchos aspectos, tú que eres también seguidor, ¿no? de estas tradiciones virginales, ¿no? La historia, por ejemplo, el culto de la Virgen del Carmen, por ejemplo, que ahora hablaremos, si quieres, hay la tradición, ¿no? De los pescadores que sacan la barca con la Virgen del Carmen por la orilla del mar. Esta es una tradición que viene en realidad del antiguo Egipto, de cuando los egipcios sacaban, ¿no? A la diosa Isis en esa barca por la costa, y también se ha querido ver, ¿no? Ese papel de Cleopatra participando en las batallas navales, en Accio, por ejemplo, porque ella estaba allí, estaba en uno de los barcos, no estaba en tierra o en otro sitio, ella estaba participando de estas batallas navales, también como un elemento vinculado también a ese culto, ¿no? De la diosa Isis, que estaba tan identificado con el mar, y que nosotros, ¿verdad, Jesús?, hemos heredado a través de esa historia de la Virgen del Carmen, y la cantidad de cosas que hemos heredado de los antiguos egipcios sin saberlo, ¿no? Incluso de la propia Cleopatra, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, incluso la propia iconografía de la Virgen María dando de mamar al niño no tiene mucho que ver, pues, con Isis dando de mamar a Horus, en fin, y toda la rivalidad, por ejemplo, que hubo con el dios Set, ¿no? Y también cómo luego deriva en San Jorge matando al anciano el dragón, etcétera, etcétera. Esa iconografía está clara, yo creo que ya está demostrado, ¿no? Que procede muchísimo de Egipto, incluso hay libros por ahí, en fin, desde mi punto de vista bastante fantasiosos, donde dice que incluso Cristo había nacido 3000 años antes de Cristo, ¿no? Sí. Asociándolo ni más ni menos pues que algún que otro faraón de la época. Pero bueno, fuera de eso, es cierto que Cleopatra participaba activamente en todo, ¿no? Incluso en esa batalla tan decisiva y tan legendaria, que al final pues es lo que generó, ¿no? El caer en desgracia. Pero claro, con Marco Antonio es verdad que tuvo una etapa también, bueno, en esos últimos años, bastante floreciente, pero también bastante, no sé si llamarla gamberra, ¿no? Porque de hecho, cuando se conocen, antes te contaba un poco cómo se conoció, ¿no? Cómo se conocieron Julio César y cómo se conoció ella. En el caso de Marco Antonio, cuando él
obtiene, ¿no? Que es el triunviro romano un poco más destacable, cuando obtiene el poder, pues quiere entrevistarse con Cleopatra, y de hecho la cita en Tarso es lo que sería actualmente Turquía, y la forma de entrar en el puerto de Tarso es ni más ni menos con una barcaza dorada, con velas púrpura, con remos de plata, con una buena corte de doncellas. La reina se viste como la diosa Afrodita, se sienta bajo un dosel dorado, en fin, con incienso dulce para que toda la barca huela. En fin, cuando Marco Antonio la ve, se queda ya también rendido. Y dice, ¿pero quién es esta mujer? ¿Es una diosa? ¿Realmente es humana? ¿Qué es lo que viene aquí a verme? Efectivamente, escoltada, ya digo, perfumada de todo. Y eso es el momento clave para que los dos se enamoren, se produzca una alianza, y luego, pues, en ese invierno del año 41, siempre estamos hablando antes de Cristo, pues crean varias sociedades. Una de ellas dicen que es una sociedad de bebedores, ¿no? De hecho la llamaban los hígados inimitables, o sea que imagínate, ¿no? Con borracheras nocturnas, con juegos, con concursos, con cacerías, en fin, era una especie de asociación gastronómica. Otras veces lo llaman el círculo de los inimitables, que en el fondo era un grupo de sibaritas donde se daban a todos los placeres carnales que te puedes imaginar. Bueno, pues eso también es otra de las cualidades que caracterizaban a Marco Antonio, que ya sabes que también era un mujeriego de mucho cuidado, y a Cleopatra en esa época, ¿no? En el año 41, pues fíjate, en momentos muy de esplendor, porque ella todavía hasta el año 30, que es cuando se produce su declive, pues ocurren muchísimas cosas ahí, y muchas de las cosas que ocurren son fundamentales, fíjate, a la hora de considerar que esta mujer era muy inteligente y que incluso llegó a escribir tratados de cosmética, que hay gente que lo ignora, ¿no? O sea, tratados también de medicina para enfermedades capilares, cuidaba mucho su cuerpo, cuidaba mucho su cutis. De hecho, Plutarco, aparte de hablar de esos baños de leche y de miel, hablaba de una depilación con caramelo, que luego se extendió en otras partes del mundo. Llevaba los párpados pintados de verde, tenía largas pestañas postizas, pelucas, o sea que no hemos inventado nada, ya en Egipto ya lo tenían. Labios que estaban realzados con carmín, las venas de su frente pintadas en tono azul, que eso me llamaba la atención cuando lo he leído en Plutarco. Parece ser que destacaban esas venillas, las destacaban con un tono azul, no sé, para que resaltaran. Me imagino que sería como un índice de belleza de aquella época. Eso a mí me llamó la atención. Sí, tú sabías, ¿no? Me imagino este tipo de prácticas. Hay una tradición, ¿no? Siempre se ha dicho lo de sangre azul para diferenciarlo, sobre todo por la gente que no trabaja al sol, la gente que está en casa, que está en un lugar recogido, que está en palacio, pues no tiene ese contacto directo con el sol, su piel es blanca y se ven las venas que normalmente son de color azul. En el momento que tú estás al sol, ya la piel se oscurece y ese color se desaparece, ¿no? Y de ahí puede venir un poco esta tradición, ¿no? En el caso de Cleopatra, lo decías ahora, vamos a escuchar ahora un fragmento de una charla que tuve en su momento con una buena amiga común, Marina Escolano, que ha estado muchísimas veces también con vosotros en la escóbula de la brújula, hablando brillantemente, ¿no? de Egipto, de sus misterios, de sus textos. Pues ella es una perfecta conocedora, ¿no? De la literatura de la época tolemaica, y esto es lo que nos cuenta sobre el reflejo que ha tenido Cleopatra en las fuentes clásicas y medievales, ¿no? En donde se habla también de todas esas, esa faceta tan desconocida, en donde ella escribía casi ungüentos y elementos que podríamos vincular con la alquimia. Vamos a escuchar a Marina Escolano, profesora de egiptología de la Universidad de Liverpool. A Cleopatra la conocemos sobre todo a partir de fuentes, sobre todo romanas, pero hay una tradición paralela que conocemos a través de las fuentes griegas alquímicas y después a partir de la tradición árabe, en la que se presenta a una Cleopatra que aparece designada como Cleopatra la Sabia y aparece como autora de distintos manuales de medicina, de farmacopea, también de metrología, que se relacionaría también con la alquimia en cuanto a cantidades de sustancias, y que se ha querido vincular a la reina Cleopatra. No sabemos si esta Cleopatra realmente hace referencia a esta reina o si fue otra Cleopatra posterior, pero Cleopatra en esta tradición parece haber sido una patrona de las artes. Si ella quizá no se dedicó a trabajar en laboratorios o a escribir estos libros, es posible que lo que en la tradición le atribuyó estos tratados, ya que ella
probablemente financió a los científicos que los crearon. En la tradición griega y árabe no se habla nunca del aspecto físico de Cleopatra. El énfasis siempre está en que era una gobernante excelente, era una gran estratega, era una sabia que departía con filósofos. Uno de los textos que tenemos es un llamado El diálogo de los filósofos, en el que Cleopatra recibe enseñanzas de un sacerdote, de un alto sacerdote llamado Comarios, que probablemente hace referencia al arameo Comar, que significa sumo sacerdote, y ella luego a su vez transmite este saber a toda una serie de filósofos, entre los que se incluye el sabio persa Ostanes. Así que Cleopatra aparece aquí no como una seductora o una manipuladora como en la tradición romana, que al fin y al cabo deriva de una situación en la que Cleopatra es la enemiga de Roma, sino una tradición que probablemente es la tradición interna egipcia, la tradición que se conocía dentro del propio egipcio y que fue potenciada por ella, y en la que figura como esta mujer de gran sabiduría. Jesús lo decía antes, ¿no? La alquimia, hay gente que dice que viene de la palabra Kemet, que es el nombre con el que los antiguos egipcios denominaban a su país, y Cleopatra podría haber sido, ¿no?, uno de sus máximos exponentes, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sabiendo los conocimientos que ella atesoraba, cómo no, le podía interesar, por supuesto, la alquimia, y porque, ya lo hemos comentado, ella era muy ducha en cosméticos y, en fin, en todo tipo de ungüentos, y los ungüentos no solo tiene que ver un poco pues con las flores y tal, sino también con procedimientos químicos y poco de destilación y muchísimas cosas, ¿no? De hecho, fabricaba ella jabones perfumados, en fin, que teñían el cabello. Todo eso, evidentemente, tiene mucho que ver con la alquimia. De hecho, los experimentos alquímicos que se hicieron en la Edad Media sirvieron para que muchas sustancias se descubrieran en aquella época. Por lo tanto, en Egipto, la pena es que no nos ha llegado muchísima documentación, ¿no? Pero posiblemente se descubrieran muchísimos de estos efectos, ya lo digo, para transformar los metales innobles en oro, pero sí, por ejemplo, para prolongar la juventud, incluso para realzar la belleza. Y bueno, y está claro que Cleopatra hizo uso y gala de ello, ¿no? También es otro episodio importante para señalar en su vida, en su biografía, son los hijos que tuvo. Recordemos que con Julio César tuvo uno, fue Cesarión, el pequeño César, fue el futuro Ptolomeo XV, pero con Marco Antonio tuvo 3. Tuvo 2 gemelos, Alejandro, Helios, y Cleopatra Selene. Curioso cómo es Helios y Selene, intentando siempre simbolizar lo que era el sol y la luna, porque ella también tenía muy claro todo esto, ¿no? De que los símbolos son fundamentales para asentar un poco el reino, ¿no? Y para asentar el poder, en este caso en Egipto. De hecho, en el año 34, tanto Marco Antonio como Cleopatra son deificados. Cleopatra como la nueva Isis y Marco Antonio como el nuevo Dionisos. Por lo tanto, ese tipo de nombres que se daban tenían un significado mucho más profundo. Y el otro hijo que tuvo fue Ptolomeo Filadelfio, que cuando al final Marco Antonio reparte todo el imperio de Oriente, que es el que le toca, ¿no?, por el triunvirato, pues al final, cuando lo reparte, se lo da a sus hijos y lo va repartiendo de la mejor forma que él considera. Luego no sirve para mucho porque no tiene una duración temporal, pero a Alejandro Helios le da Creta, por ejemplo, a Cleopatra Selene le da Armenia, y a Ptolomeo Filadelfio le da, por ejemplo, Siria, entre otros territorios. Eso es importante, porque eso indica de que hubo un momento en que Cleopatra tuvo un poder inmenso, y tal como lo tuvo, también cayó en una desgracia inmensa a raíz de aquella batalla, la batalla naval de Accio, en el año 31, que fue un antes y un después. Bueno, un antes y un después, pero la figura de Cleopatra sigue viva, ¿no? Yo creo que de una forma muy intensa, y aquí hemos querido un poco reivindicar todo ese aspecto menos conocido y más real, lejos de la leyenda negra, de la leyenda urbana que hay alrededor de la figura de Cleopatra. Recomiendo lo que decía en un principio, en ese libro Cleopatra, biografía de una reina, de Duane Roller, publicado por Despertaferro, un libro absolutamente recomendable y maravilloso, como ha sido escuchar a nuestro crononauta Jesús Callejo en esta nueva entrega del Cronovisor. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti, y es verdad lo que tú decías, que Cleopatra seguirá fascinando siglos por siglos, con independencia de lo que se diga de ella. Hasta la próxima semana.
Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Y después soñé que estaba en un enorme cine, donde se proyectaba una de mis películas. Pero el cine estaba completamente vacío. Ni un solo asiento estaba ocupado. Sobre una pared había un espejo gigante, y cuando me miré en él no vi mi cara. Vi la de mi mujer. Supongo que me había metido en el sueño de ella. Eso no es inusual. ¿Su mujer y usted duermen en cama de matrimonio o en camas individuales? En las dos. Ella en una individual y yo en una doble. Claro. Y entonces soñé que... Oh, ¿cómo están? Podrán comprobar que estoy muy apurado de tiempo. Sin embargo, les he hecho un hueco para nuestra sesión habitual. La historia de hoy es sobre un hombre cuya ambición máxima era convertirse en viudo. Se llama Los 3 sueños del señor Findlater. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la cadena SER, y lo hacemos escuchando el inicio de uno de esos capítulos de televisión de Alfred Hitchcock, en donde siempre le gustaba, ¿no?, interactuar, jugar con el espectador. Alfred Hitchcock es quizá uno de esos referentes cuando hablamos de historia del cine, que es el tema que vamos a tratar en los próximos minutos aquí en Ser Historia en nuestro programa. Y lo vamos a hacer de la mano de un libro que apareció hace un par de años. Eso no estaba en mi libro de historia del cine, cuyo autor, Javier Ortega, ya nos escucha. Javier Ortega, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros, la verdad. Nos gusta hablar en este programa de cine, de su historia, de sus protagonistas. Comenzábamos con Alfred Hitchcock, pero es quizá, pues uno más, ¿no?, de los muchísimos protagonistas que ha tenido este arte en lo que va más de un siglo de historia, ¿no? Casi podríamos decir, casi me atrevería a decir, casi 150 años de historia. Javier, ¿cómo nace el cine? ¿Cuáles son esos orígenes? Bueno, la verdad es que el cine tiene una paternidad compartida por muchos nombres. Ya en la famosa caverna de Platón ya estaba un poco ese anhelo, ¿no?, de representar las imágenes. Incluso en las cuevas de Altamira podemos ver como aquellos pintores primigenios pues pintaban un par de patas añadidas a aquellos animales para dar la sensación de movimiento. Luego ya estaba ahí el anhelo del ser humano. Luego la verdad es que se producen una serie de invenciones que se van solapando unas con otras y que van perfeccionando lo que finalmente cristalizará pues fundamentalmente a los dos lados del charco, podemos decir. Por un lado está la invención de Edison, que es quien ostenta el mérito de impresionar películas cinematográficas por primera vez. Eso, por supuesto, sucede en Estados Unidos, y al mismo tiempo prácticamente los hermanos Lumière en Francia que regentaban una pequeña industria fotográfica en la ciudad de Lyon, van a dar lugar a las primeras proyecciones públicas con un aparato, con un artilugio que realmente era mucho más práctico, más eficaz que el de Edison, y como se demostrará más tarde, aunque en un primer momento ellos pensaron que esa invención no iba a servir absolutamente para nada y que solo podía tener interés para científicos, no así para explotación comercial. Craso error, como hemos podido ver. Sí, hay una historia, ¿no?, que se ha repetido muchísimas veces, que unos dicen que es real, que los otros dicen que es un poco legendario, ¿no? Esas personas que estaban viendo la imagen de cine, ¿no?, del tren apareciendo en la pantalla, de cómo se acercaba, ¿no?, y que la gente echó a correr de la sala, ¿no?, porque creían que se les venía encima. ¿Todo eso es real o es un poco mito? Sí, eso no es una leyenda urbana, ocurrió en el Salón Indien, que era una pequeña sala situada en el sótano del Gran Café
en el Boulevard de los Capuchinos, en una de las zonas de ocio del París de fin de siglo, del siglo XIX. Y bueno, el precio de la entrada era de 1 franco y allí estaban los hermanos Lumière junto a su padre, que era pintor y fotógrafo, Antoine Lumière, que ejerció de maestro de ceremonia. Y la verdad es que cuando se proyectaron aquellas primeras imágenes de un tren que parecía precipitarse sobre los espectadores, pues hubo un estallido de pavor. La gente se levantó y quería salir de allí, hasta que se dieron cuenta de que el tren no estaba realmente allí donde ellos pensaban, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvo un éxito enorme, pero por algún motivo los Lumière no vieron las posibilidades comerciales de aquel invento, y quien sí las apreció fue un ilusionista, un hombre prácticamente de circo, que se llamaba Georges Méliès, y que fue el que rodó las primeras películas, digamos ya con una intención claramente comercial. A él quizás le debemos lo que comentabas ahora, ¿no? Javier Ortega, autor de este libro, eso no estaba en mi libro de historia del cine, publicado, no lo he dicho antes, por Almuzara. Quizás es en estos momentos, ¿no?, de comienzos del siglo XX cuando empieza a potenciarse, ¿no?, la idea de tener un entretenimiento pausible, ¿no?, factible para el gran público, y es cuando empieza, ¿no?, a competir con el teatro, ¿no? Sí, efectivamente, empieza a competir abiertamente con el teatro, también con la literatura en cierto modo, o al menos la utiliza. Las primeras películas, las primeras no, pero al poco tiempo empiezan a realizarse adaptaciones literarias, porque los cineastas se dan cuenta de que allí hay un material que les sirve perfectamente para llevarlo a la pantalla, ¿no? Pero es cierto que en un primer momento las películas que se hacían tenían un tono costumbrista muy básico, ¿no? Méliès, por ejemplo, pues rodaba las típicas secuencias de bebés almorzando o de barcos haciéndose a la mar, las llegadas de trenes, como hemos dicho. Y poco a poco va elaborando argumentos cada vez más sofisticados y muchas veces relacionados con su oficio previo de ilusionista, hasta llegar a ese Viaje a la Luna, que es una película ya mítica de 1902, donde realmente hace uso de efectos especiales que, lógicamente, vistos hoy, pues nos pueden resultar muy ingenuos, pero que en su momento pues eran tremendamente eficaces para el público que asistía a esas proyecciones, y tuvo un éxito en general, Méliès, pues muy notable, ¿no? Georges Méliès, como decíamos, es quizá el pionero, ¿no?, en dar ese sentido al cine como una herramienta, ¿no?, casi de entretenimiento para el gran público. ¿Cuándo empiezan a crecer o cuándo se da cuenta, ¿no?, el gran público de que tiene ahí quizás un entretenimiento muy grande? Y imagino que habría empresarios, aparte ya de la figura de Georges Méliès, que pensaron, ¿no?, un poco en hacer del cine. Yo no sé si en esta época se llamaba cine o tenía otro nombre, hacerlo pues un espectáculo para grandes audiencias, ¿no? Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, durante mucho tiempo se llamaba el Nickelodeon, porque era la moneda con la que se pagaba la entrada, ¿no? Pero lo cierto es que el cine, aunque fascinó desde un primer momento, tardó unos años en asentarse del todo. Al principio tenía una cierta mala reputación, estaba considerado como una especie de prolongación de la barraca de feria. Era pues una cosa muy excéntrica y que la gente quería ver, pues eso, como el que quiere sumar una experiencia más a su acervo. Y hubo además circunstancias, la verdad, que estuvieron a punto de condenarlo. Hubo un gravísimo accidente en el año 1897 en el Bazar de la Caridad de los Campos Elíseos. Allí se reunía una especie de feria que estaba promovida por damas de la alta sociedad parisina para recaudar fondos que ayudaran a personas necesitadas. Bueno, el caso es que en ese recinto se instaló una caseta, y una imprudencia, un error del operador de la cámara, que encendió la lámpara de éter que hacía las veces de foco en lugar de la luz eléctrica, provocó un incendio terrorífico que dio la vuelta al mundo. Murieron más de un centenar de personas, y además en su mayoría niños. Y aquella desgracia que copó los titulares de prensa en todo el mundo, pues la verdad es que hizo que el cine se viera durante un tiempo como un divertimento peligroso,
y de dudosa reputación, ¿no? Y yo creo que prácticamente hay que esperar a la llegada de uno de esos grandes genios que va dando cualquier arte a lo largo del tiempo, como es Chaplin. Es el primero en darse cuenta de que el cine tiene una capacidad lúdica indiscutible, era un instrumento de ocio formidable. En general, los americanos fueron los primeros en verlo, y en California, Max Sennett y muchos otros pues rodaban infinidad de películas muy cortas de un rollo para entretener a los espectadores, pero Chaplin se da cuenta de que aquello tiene un potencial mucho mayor y empieza a introducir en las películas que hace, en esos cortos humorísticos, pues todo lo que es la sociedad de su tiempo, de su Inglaterra natal, porque recordemos que él venía de Inglaterra, y nos muestra pues prácticamente lo que es, al mismo tiempo que nos hace reír, nos muestra pues la miseria de las calles de Londres, que podemos ver perfectamente, por ejemplo, en El Chico, por hablar ya de uno de sus largometrajes. Digamos que da entrada a la realidad, a la vida real, en lo que hasta entonces era pues una especie de astracanada, ¿no? Todo era pues muy divertido, muy jocoso para los primeros espectadores, pero carente de ninguna profundidad más allá, ¿no? Y Chaplin, como digo, revoluciona eso. Enseguida se le une que sería al principio un buen amigo de él, Griffith, y Griffith rueda El nacimiento de una nación, que es una película que, digamos, sienta las bases de lo que va a ser el arte cinematográfico. Digamos que Griffith inventa lo que son los signos de puntuación del cine. Igual que los hay en la literatura, también hacía falta una gramática del cine. Y a partir de ahí, pues ya el ascenso del cine es completamente meteórico. Chaplin se convierte en una persona absolutamente idolatrada en todo el mundo. Ya estamos en los años de la Primera Guerra Mundial y los soldados aliados y alemanes veían las películas de Chaplin con verdadero fervor y se convierte en un ídolo, ya digo, a nivel mundial. Es una época, en la que se crean los primeros géneros. El cine empieza a ser algo cotidiano para el gran público, para la época, pues contando historias, ¿no? Contando historias, y algunas de una forma muy entretenida. Y es el momento en el que aparece también el cine sonoro, que es un paso más, ¿no? Un paso más en el que se pueden contar historias no solamente desde un punto de vista artístico, con esas imágenes increíbles, con esas primeras películas o esos cortos humorísticos, sino que también el cine sonoro, bueno, pues implica una serie de elementos técnicos que para aquella época eran prácticamente pues casi como viajar a la luna, ¿no? Absolutamente. El cine sonoro supuso una revolución total, no inmediata tampoco, porque la verdad es que cambiar el sistema habitual de filmación hasta entonces por el sistema sonoro suponía una inversión considerable. Entonces, realmente, y una vez más, los norteamericanos fueron los primeros en introducirlo en su parque de salas. Pero en Europa la cosa tardó bastante más y, por ejemplo, en países como España se demoró muchísimo. En primer lugar, se hicieron cintas que conseguían... tenían banda sonora, en el sentido de tener una banda de ruidos ambientales. Luego se pudo incorporar la música, que anteriormente pues la desempeñaba ese papel un pianista en la propia sala. Y lo último fue esa coordinación, esa sincronización entre lo que decían los actores y lo que escuchaba el público. Eso pues supuso un cambio tremendo a nivel de las cámaras eran completamente distintas, los decorados tenían que ser muy distintos también, porque el techo normalmente no había techo, pero en este caso hasta entonces no había techo, pero hubo que introducir el techo y además camuflar los altavoces, digamos, o los reproductores, los micrófonos, para que se escuchara a los actores. Y encima, y lo que fue mucho más grave para muchos actores y actrices, incluso estrellas, y eso lo podemos ver muy bien en Cantando bajo la lluvia, la película de Stanley Donen y Gene Kelly, pues hay una serie de personas que van a quedar completamente fuera de la industria, prácticamente de la noche a la mañana, porque sus voces no eran lo suficientemente, digamos, atractivas. Podían tener una presencia muy, muy estimulante para el gran público, una presencia atractiva, pero cuando abrían la boca, pues aquello, pues toda la magia se echaba a perder. Eso aparece en el musical, ¿no? De Cantando bajo la lluvia, ¿no? Exacto, quizás es uno de los temas que se utiliza para abordarlo, ¿no?
Efectivamente, y fue algo absolutamente real. También hace poco vimos una película, Babylon, recordarás y recordarán a los oyentes, también tocaba un poco ese tema, ¿no? Un papel interpretado por Brad Pitt que hacía de trasunto de John Gilbert, el que fue pareja de Greta Garbo. Y cayeron en desgracia la noche a la mañana, con lo cual se produjeron tragedias personales realmente curiosas, porque eran personas que vivían en la cima de la colina, ¿no? Eran admiradas por todo el mundo y cobraban sueldos realmente impresionantes, ¿no? Y dejaron todo eso de la noche a la mañana, como digo. ¿Cómo llega el cine a España? ¿Cómo llega el cine a nuestro país? Bueno, hay una serie de precursores. Hay una especie de Méliès español que es Segundo de Chomón. Segundo de Chomón, un aragonés, consigue realizar algunas cintas con efectos realmente muy logrados para la época, hasta tal punto que la compañía, la productora francesa Pathé, pues le contrata y le lleva a hacer una serie de trabajos para ello, pero realmente en una primera época el cine en España goza de mala reputación, porque a todo lo que habíamos mencionado antes para otros países, aquí se une que nuestra élite intelectual no era muy partidaria. Tenía la impresión de que el cine iba a ir en menoscabo, digamos, en detrimento de lo que era la literatura y el teatro. Lo cual, pues bueno, se ha comprobado que no era del todo cierto, ¿no? Y que todas las artes podían convivir. Y realmente, en un primer momento, el cine tarda muchos años en asentarse, porque, como digo, además requería una inversión costosa en el parque de salas. Además, nosotros prácticamente nos incorporamos ya con el cine sonoro, y eso llevó bastante tiempo. Lo curioso es que, en general, se puede decir que el espectador español, por decirlo así, el espectador prototipo español, hispano, pues fue desde muy pronto muy fan del cine. Se proyectaban películas que sobre todo eran musicales, donde aparecían pues cantadores de flamenco, artistas que cantaban copla, etcétera. Y se daba la situación muy frecuente y muy divertida, vista desde los ojos de hoy, de nuestros días, de que realmente cada vez que se terminaba una pieza musical, pues realmente el público se levantaba en pie y se ponía a aplaudir, igual que si estuvieran asistiendo a una sesión teatral, ¿no? Tenían una comunicación, digamos, directa con la persona, con el artista que aparecía en la pantalla. Y bueno, poco a poco fue desapareciendo esa prevención que había desde los ámbitos intelectuales por el cine. Azorín es uno de los primeros nombres que en ese sentido se posiciona muy claramente a favor del cine, y ya a partir de los años de la década de los 50, cuando el franquismo empieza a utilizar el cine, como hacen la mayoría de los regímenes políticos en esa época, para intentar, servirlo como vehículo de propaganda, ¿no? Y empieza a potenciar lo que es una cierta, vamos a llamarlo así, industria, aunque no llegue a ser, por supuesto, ni de lejos como la industria norteamericana. En cualquier caso es un referente, ¿no? Lo sigue siendo hoy, ¿no? En la actualidad, ¿no? En pleno siglo XXI, el cine es no solamente un referente histórico, artístico, desde luego. Se puede hacer cine de muchas formas y de muchas categorías, y yo creo, ¿no?, que es quizá ese referente, ¿no?, al que todos tenemos un poco en mente como un método de entretenimiento, de distracción y también de aprendizaje, ¿no? Javier, el cine ha cambiado absolutamente desde esos inicios quizás un poco naif o ingenuos, normal. Estábamos hablando de una disciplina que hace más de 150 años pues nadie pensaba que iba a tener el éxito que hoy tiene, pero el cine sigue siendo hoy pues uno de esos referentes con los que el ser humano, ¿no?, hombres y mujeres, podemos disfrutar y aprender, ¿no?, de nuestra vida y que no sabemos el futuro que tiene, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el cine es uno de los... el cine ha marcado el siglo XX junto en un aspecto completamente negativo, por otra parte, las grandes guerras mundiales, las dos grandes guerras mundiales. Pero junto a eso, el cine ha sido la gran invención. El cine, intento contarlo en el libro o explicarlo, verdaderamente ha moldeado lo que es el imaginario colectivo, ¿no?, de nuestras sociedades. Jung hablaba de ese imaginario, de ese inconsciente colectivo que es común a todos los individuos de una determinada generación
¿no? De varias generaciones. Y en ese sentido estamos influidos por el cine, nos guste más o menos, de una manera completamente inapelable, ¿no? Y nos ha servido para el ocio, para pasarlo bien, sin duda. Está claro que el cine nos permite huir del vértigo diario, de la apatía o de la depresión, pero lo que conseguimos, lo que encontramos también, seguramente sin pretenderlo, es mucho más. Encontramos una visión del mundo, de las gentes y criaturas que lo habitan, de las alegrías y miserias más recónditas. Y simplemente a nivel icónico, las imágenes que ha generado ese siglo y medio prácticamente de imágenes, pues bueno, están en nuestro inconsciente, y de alguna forma acuden a él con una frecuencia mucho mayor de la que pensamos. Estoy pensando pues en imágenes como en la falda, el vuelo de la falda de Marilyn, por ejemplo, en La tentación vive arriba, o en esa aleta del tiburón de Spielberg, ¿no? Sobresaliendo del agua, o en Gene Kelly cuando está chapoteando enardecido en Cantando bajo la lluvia, que citábamos antes, ¿no? Realmente ha conformado un poco nuestra forma de sentir. Es curioso cómo Wagner, que a mediados del siglo XIX estaba a la búsqueda del arte total, y él pensaba que lo había encontrado en la ópera. Como saben los oyentes, Wagner intentó que la ópera fuera el arte total, donde se dieran cita la música, el teatro, la literatura, la pintura, en un mismo entorno, digamos. Bueno, pues Wagner no llegó a conocer el cine, pero de haberlo conocido se habría dado cuenta de que ahí estaba la forma de arte total, y la prueba es cómo ha influido en todas las generaciones que desde entonces son y han sido en el mundo, ¿no? Desde luego que el cine está realmente vivo, ¿no? Vivo. Antes lo podemos disfrutar en grandes salas, o lo podemos disfrutar en nuestras casas, también en los teléfonos móviles, en los celulares, y es una referencia cultural a la que todos de alguna forma nos vemos atraídos, pues con esa magia, ¿no? y esa fascinación que creó desde el principio. La historia del cine es algo que podemos disfrutar en este libro fantástico que queremos presentar aquí en Ser Historia. Eso no estaba en mi libro de Historia del Cine, cuyo autor, Javier Ortega, nos ha atendido aquí en los últimos minutos en nuestro programa. Javier, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para nada, a vosotros, y un abrazo muy fuerte. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda, dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that Celtic shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not... Continuamos en Ser Historia, pensamos en rosa y nos avanzamos, damos un paso adelante para hablar de historia de la moda, no solamente del rosa, sino de otros grandes colores que han marcado un poco la historia de los diseños, el vestido, algo tan cercano a nosotros, ¿no? Que parece que es una cosa baladí, pero no, la historia de la ropa, de la moda, es algo que va intrínsecamente unido al ser humano desde el inicio de los tiempos. Y como siempre lo hacemos con nuestro compañero, el modista Lorenzo Caprile. Lorenzo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. No, gracias a ti, Nacho, por invitarme, sabes que es un placer. Se acaba de inaugurar en el Palacio de Liria, en Madrid, este 19 de octubre, una exposición, en la que tú tienes también mucho que ver, sobre la moda en la Casa de Alba. Pues bueno, ya lo estás diciendo tú. Ha sido un honor. Utilizo otra palabreja que me horroriza, comisariar. Sí. Esta exposición junto con mi queridísimo amigo Eloy Martínez de la Pera, que se ha convertido en el gran comisario de exposiciones de moda, y sin el cual pues yo, andaba perdido. Yo, pues tuve la idea a raíz de un programa que hicimos juntos, un capítulo de Coser y Contar, y ahí tuve la idea de decir,
pues no nos quedemos en Eugenia de Montijo, hubo más mujeres y más hombres en la casa de Alba, cómo vistieron estos personajes. Y a raíz de eso se lo propusimos a don Carlos, al patronato, entusiasmados aceptaron la idea y prácticamente un año y pico después, pues ya está en pie este sueño, que hemos conseguido reunir piezas muy, muy curiosas. Es una pena porque en ese sentido yo he querido ser muy estricto de que lo que se expone, lo que se ve ahí, excepto un traje, todos los demás han sido lucidos por personajes pertenecientes a la Casa de Alba o relacionados de manera muy íntima con la Casa de Alba. Entonces, desgraciadamente, digamos, piezas anteriores a mediados del siglo XIX, a las famosísimas hermanas Eugenia y Paca Alba, Eugenia de Montijo, la emperatriz de los franceses, que era la hermana pequeña de Paca Alba, de Francisca de Portocarrero, la hermana mayor, que fue la que se casó con el duque de Alba de la época. Piezas anteriores a esa época es muy difícil, existen, no se han conservado. Pero hay cuadros para recrear un poco el aspecto, por supuesto, que porque todo el mundo me pregunta, ¿y está el traje de la duquesa Cayetana, el del cuadro de Goya? El perro pues también, ya, el perro también. Pues ya me gustaría a mí, pero no. Y luego no nos olvidemos que de por medio hubo una guerra civil, que el Palacio de Liria fue bombardeado y bombardeado, se destruyó. Y desgraciadamente de la madre de doña Cayetana, la famosísima Totó, que es un nombre familiar, tenemos fotografías y algún objeto personal, una escultura de Benlliure preciosa que nos aventuramos a pensar que ese conjunto para jugar al golf en Puerta de Hierro era de Chanel, porque hemos encontrado fotografías de la casa Chanel con piezas muy parecidas, pero no ha sobrevivido nada, ni siquiera de otra gran figura de la Casa Alba, que era la cuñada de Totó, la famosísima Sol Santoña, la íntima amiga de Alfonso XIII, que tampoco hay dos chaquetillas camperas, pero todo el resto de su guardarropa se Además, perdió. Hay que pensar que la familia de Alba, pues hunde sus raíces en la Edad Media, pero es muy conocida, ¿no? También a partir del siglo XVI, XVII hasta el presente. Es hablar de la Casa de Alba, es hablar de la historia de España. Es hablar de la historia de otros lugares de Europa también, de los Países Bajos, de Italia, porque tuvieron presencia, ¿no? en muchos de estos emplazamientos. Y esos cuadros... En el archivo de la Casa de Alba se conservan los diarios de viaje de Colón. De Colón, sí, es alucinante. Por ahí. Es la biblioteca. Invito a los que nos escuchan hace unas semanas cuando hablábamos del Museo del Traje, a que vayan al Museo del Traje. También tienen que ir al centro de Madrid, a la calle Princesa, a ese Palacio de Liria que se puede visitar, está abierto al público. Y bueno, la biblioteca, el archivo es increíble. Que el archivero, don Manuel, creo que se llama, nos ha dado todo tipo de facilidades. Hemos encontrado cosas curiosísimas. En los años 50 Liria fue durante unos días la capital de la moda mundial. ¿Y eso porque se organizó un desfile benéfico de Christian Dior. Pero ojo, Christian Dior, cuando ya había fallecido Christian Dior, y esos 2 años o 3 brevísimos en los que el director creativo era un jovencísimo Yves Saint Laurent. Con lo cual hay unas fotos fantásticas que por supuesto enseñamos en la exposición y en el catálogo del que luego hablaré, en las que se ve a los duques de Alba de entonces, a doña Cayetana y a don Luis Martínez de Irujo, con un jovencísimo Saint Laurent, tan joven que yo cuando vi las fotos apenas le reconocí. Y durante unos días Madrid fue la capital de la moda, porque claro, en ese momento pues Yves Saint Laurent diseñando y creando para Christian Dior pues era lo más moderno de lo moderno y era el enfant terrible de la moda. Y cuentan las malas lenguas
pues que hubo bofetones para asistir a ese desfile y que ahí una vez más hubo ese gran desprecio, entre comillas, de la Casa de Alba a la familia Franco, porque creo que no hubo, doña Carmen pidió por activa y por pasiva el poder estar y creo que no se le concedió. No se la requirió. Claro, aunque luego fíjate... Y hemos encontrado, perdona, me tiras de la lengua, una entrevista de un Jaime Peñafiel jovencísimo, que estaba empezando, a Yves Saint Laurent, también qué jovencísimo. Bueno. De hecho, Yves Saint Laurent ha muerto y Jaime Peñafiel, gracias a Dios, no. Pero yo cada vez que hablo con él me dice, ¿qué tal vas? Y dice, pues mira, dando gracias a Dios que todavía sigo aquí, Caprile. Sí, tiene 91. 91, ya, 91. Cumplió 90 el año pasado. Y vamos, está estupendo con su maravillosa esposa, con Carmen, que le cuida pues como tiene que cuidarle. Y muchas más anécdotas. Hemos encontrado piezas inéditas que nunca se habían expuesto de Eugenia de Montijo, también cosas masculinas, porque también en la Casa de Alba hubo hombres, piezas de don Luis Martínez de Irujo, del que ha salido una biografía maravillosa, piezas de don Jacobo, el padre de doña Cayetana, del que ha salido otra biografía también estupenda, muy buena, por la editorial Cátedra, que todos los amantes de la historia tienen que leer, porque es un personaje fundamental para entender esos primeros 50 años del siglo XX español tan convulsos. Alguna pieza de la familia real, por supuesto, y luego, claro, pues obras de pintura, pues en Liria, pues no sabes dónde elegir. No sabes dónde elegir, lo que te iba a decir, ¿no? Porque son una cantidad de estímulos enormes cada vez que entras en el y luego en el palacio, catálogo hay te iba a preguntar por muy el buenos, sobre todo el texto firmado por otra gran amiga mía, Amalia Descalzo, que es la heredera natural de doña Carmen Bernis, que fue la gran estudiosa de la indumentaria en España desde el CSIC, allá por los primerísimos años 50, cuando estudiar moda e indumentaria era una cosa de, pues eso, de extravagantes, de locos, de mujeres, porque el mundo de la historia del arte era un mundo muy machista y lo sigue siendo, y Nacho lo sabe perfectamente. Y Amalia es la heredera natural de doña Carmen Bernis, que en paz descanse, y ha escrito un artículo para este catálogo formidable sobre la importancia de los Alba, lo que no hemos podido exponer desde que nace la Casa de Alba, creo que es a finales del siglo XIV, primero del siglo XV, el primer duque de Alba de Tormes, el origen del ducado, hasta principios del siglo XIX, 800, creo que el primer traje es de 1840 y algo, que son las primeras piezas que hemos podido recoger. Ese análisis lo escribe maravillosamente bien Amalia, que además es especialista en el siglo XVIII español, incidiendo particularmente en la figura de la primera Cayetana, que la llamamos nosotros Cayetana en el siglo XX, porque ella en su época siempre fue María Teresa Cayetana. Cayetana la llamamos ahora, pero ella en el siglo XVIII siempre se la llamó María Teresa, la famosa duquesa / amante, que nunca sabremos si las majas desnudas eran ella o no. No vamos a abrir ahora ese melón, que eso es para otro programa, pero todo ese vestido a la francesa que luego provocó la reacción del majismo, de ese nacionalismo exacerbado, de vestirse a la española de una manera muy exagerada, que es el majismo. Todo eso lo analiza de una manera brillante Amalia en el texto para el catálogo. Bueno, pues lo recordamos, se acaba de inaugurar este 19 de octubre en el... Y va a durar unos 6 meses más o menos hasta abril, y es con un poco de suerte para todos nuestros oyentes, bueno, de toda España, pero sobre todo sevillanos y andaluces, con un poco de suerte estamos estudiando el poderla llevar al Palacio de Dueñas, cuando termine aquí en Madrid. Muy bien, pues invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen al Palacio de Liria, en la calle Princesa en Madrid, muy cerquita de Plaza España, donde estamos ahora, en Gran Vía 32, muy bien, claro que sí, para disfrutar de esta exposición sobre la moda en la Casa de Alba, comisariada
guiada por nuestro invitado, nuestro compañero Lorenzo Caprile. Y por Eloy Martínez de la Pera. Sin él, yo desde luego puedo tener ideas, puedo saber dónde están los trajes, pero yo no sé montar una exposición de moda, vamos, todo eso lo ha hecho Eloy de una manera exquisita y con el gusto impecable que tiene, con su profesionalidad, y vamos, ha sido un placer trabajar con él y espero, se lo he dicho, espero que esta sea la primera aventura de muchas otras. Ya tenemos varios proyectos en mente de los que os iremos informando puntualmente. Muy bien, Lorenzo Caprile, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pink if you want that kelp that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. Oh, chartreuse. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Die Fackel ist entzündet, die Europa in Flammen setzen wird. Toda la grandiosidad de unos Juegos Olímpicos al servicio de la propaganda nazi. Así fueron las Olimpiadas de Berlín hace 75 años, sin atletas judíos y a mayor gloria de Hitler. España no participó. El gobierno de la República Española decidió boicotearlos y organizar una Olimpiada alternativa. L'estadi de Montjuïc de Barcelona. Demà s'ha d'inaugurar. Comenzaría el 19 de julio de 1936 en Barcelona. Todo estaba listo. La víspera, el 18 de julio, el músico Pau Casals ensayaba el concierto de inauguración, mientras llegaban las primeras delegaciones de atletas. Nosotros nos conocíamos por las Espartaquiadas, tratándose de Espartacus, la revolución, la rebelión de los esclavos entonces, y les daba este nombre que era más popular que los Juegos Olímpicos. Cuando aquellas Espartaquiadas, Luis tenía 14 años, pero el 19 de julio del 36 no vio ninguna competición deportiva. Salió a la calle a levantar barricadas y a combatir a las tropas franquistas, lo mismo que hicieron muchos atletas olímpicos. Escuchábamos en este fragmento de una noticia de televisión española haciéndose eco, ¿no?, de ese 75 aniversario de las Olimpiadas Populares, un concepto de deporte, un concepto político también, un concepto social que tuvo mucho apego, ¿no?, y mucha raigambre en ese primer tercio del siglo XIX y luego se extendió, ¿no?, a otros momentos de la historia, sobre todo de Europa. En Barcelona, en el año 36, para el día 19, estaba prevista la inauguración el 19 de julio del año 36 de esas Olimpiadas alternativas, ¿no?, populares, obreras, en contraposición a las que se celebraban en Berlín, lideradas por Adolf Hitler, y no se pudieron hacer porque el 18 de julio fue el golpe de Estado que llevó a la guerra civil, ¿no? Y como escuchábamos en este corte, los atletas se tuvieron que reciclar, ¿no?, y convertirse en soldados o incluso en personas dedicadas al mundo de las barricadas. Memorias del deporte obrero castellano, Castilla ante la Olimpiada Popular Antifascista de Barcelona de 1936, es el título del libro que queríamos comentar y presentar aquí en estos minutos de Ser Historia, y lo hacemos junto con su autor Iker Ibarrondo Merino. Iker, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí. Iker es investigador del CSIC, de la Universidad Politécnica de Madrid. Iker, brevemente, la primera pregunta, ¿qué es el deporte obrero? Bueno, pues es un modelo de deporte antagónico al deporte mercantilizado que lo que buscaba
era sobre todo que los trabajadores y las trabajadoras salieran de un ocio destructivo y producir un ocio sano entre ellos y ellas. Y bueno, tuvo diferentes estructuraciones en función de cada territorio. Claro, hay que pensar que en aquella época, estamos en la década de 1930, el deporte normalmente estaba ligado a clubs, ¿no? A asociaciones, y muchas de ellas a un estatus social alto, ¿no? A la burguesía. Efecto. Sí, lo que hace el deporte obrero es partir de la premisa que la clase trabajadora no tiene la posibilidad de hacer deporte y traer esa reivindicación al presente en una especie de lucha por el tiempo de ocio, que en lo que es en nuestra obra, en lo que es el territorio castellano, se estructura con unas coordenadas propias y diferenciales. Pero claro, uno podría pensar, iba a decir, yo cuando era pequeño recuerdo que el tango Adidas de las Olimpiadas del Mundial de Argentina del año 78 valía 5.000 pesetas. O sea, 5.000 pesetas del año 78 es como, no exagero, a lo mejor 200 euros de ahora, un balón de fútbol. O sea, ahora tú vas a cualquier juguetería y por 4 o 5 euros tienes una pelota. O sea, cualquier niño puede tener acceso, ¿no?, a una pelota, a una buena pelota. Pero en aquella época, en la década de los años 20, 30, era tan complicado acceder al deporte, porque estaba pensando yo, un balón, no sé lo que valdría, ¿no? No estarían fabricados de forma industrial como ahora, sería algo mucho más difícil de conseguir, pero también habría problemas, ¿no?, para poder acceder a esas herramientas que te permitieran practicar un deporte, ¿no? Sí, de hecho, es un poquito a partir de 1918-19, cuando la clase trabajadora consigue la jornada de 8 horas, cuando se pone a la práctica del deporte y se empieza a vislumbrar un intento de socialización deportiva. Siempre pongo un ejemplo también, no es solo el tener una jornada, no solo tener una jornada laboral de 8 horas, sino también cómo tú estés después de ese trabajo de hacer 8 horas, ¿no? Y si ponemos a una persona practicando una actividad física durante 8 horas y otra que está sentada durante 8 horas, pues es más propenso a practicar deporte la que está sentada que no la que realiza un trabajo más industrial, como eran los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en aquella época. En aquella época ya se tenía la idea de que el deporte era algo saludable, que imagino, ¿no?, poco a poco se irían abriendo esas perspectivas, ¿no?, de estás haciendo un trabajo mecánico en la fábrica, en la factoría, o sentado, como decías ahora, en la silla, sellando papeles, escribiendo a máquina, lo que fuera. La realización del deporte, de moverte al aire libre, empezaba, ¿no?, a tener, me imagino que incluso habría sus gurús, ¿no?, de ese momento, ¿no?, de anunciando las bondades del deporte, ¿no? El deporte se empieza a extender primero ligado a hábitos de higienismo y de salud. De hecho, hay palabras que lo definen a la perfección, ¿no? Sobre todo el deporte obrero, lo que vino a referenciar o a mostrar a la gente y a las clases trabajadoras era que tenían una alternativa al ocio destructivo al que normalmente se les producía, que era el hábito de la taberna. Y bueno, pues lo que trataban era un poco de esta cuestión, de enfocar a la clase trabajadora con una perspectiva transformadora desde una óptica de clase. Imagino que el colofón de la organización, que luego no se llevará a cabo, que ahora lo comentaremos, de esta Olimpiada del 36, era precisamente el éxito, ¿no?, que tuvo esta propagación, ¿no?, de hacer conocer el deporte en la clase obrera, porque muchos dirían, yo prefiero quedarme en la taberna, que me parece que también lo habría, seguro, estoy convencido, seguro, ¿no? Pero el éxito, ¿no?, parece que está ahí, ¿no? La organización de esas Olimpiadas obreras marca un poco el éxito, ¿no?, de esta propuesta. Sí, yo creo, y a tenor de mi estudio y mi investigación, lo que se observa es como el deporte obrero, lo que es una historia de paz, de rebeldía de los nadie y de transformación, ¿no?, para ver el deporte con una óptica distinta a cómo se estaba viendo. Y bueno, en esa época pues no abundaban estas nociones, y es el deporte popular y el deporte obrero el que escenifica y lleva la bandera de esta rebeldía deportiva. ¿Y cómo se organizan esas Olimpiadas de Barcelona? Claro, ello es muy fácil porque te descuelgas el móvil o mandas un WhatsApp o un email y al instante tienes la respuesta, ¿no? Pero en aquella época, ¿cómo se organizaba unos juegos de esta categoría? Pues es curioso, ¿no? Pero lo principal que podemos llegar a decir de esa estructuración es cómo bebe sus fuentes de cómo se ha desarrollado el deporte en cada territorio.
Es decir, en Castilla el deporte se genera a dos velocidades, una la de Madrid, que es el centro neurálgico, y luego el resto de provincias a las que llega emanado de esta, y se ve cómo se estructura también el comité de apoyo a Olimpia Popular, que es el sufrago de sellos, de fiestas y de actos políticos, como el que hubo en mi barrio, en Vallecas, y se estructura así, desde un comité primero a nivel del Estado, luego un comité a nivel castellano, un comité a nivel vasco, un comité a nivel catalán, y diversos comités que lo que hacen es organizar y gestionar la participación desde esos territorios. Que bueno, que para mí lo más llamativo es sobre todo que la Olimpiada Popular rompe con 3 tabúes. Primero es la participación de un único equipo por estado, permitía la participación de 3, el hecho de que las mujeres no tuvieran marca para participar, entendiendo que la mujer respecto del hombre tenía una situación de diglosia, y el tercero, y no menos importante, es que se rompía con la aparente dicotomía entre deporte federado y deporte popular. Y eso es como se estructura la Olimpiada, ¿no? Como una Olimpiada rupturista con todo lo establecido hasta ese momento. Lo escuchábamos al principio, ¿no? El hecho de que esta Olimpiada Popular del año 36 nacía a colación, ¿no? de la que se iba a llevar a cabo en Berlín, como una especie de contraprogramación, ¿no? Y tuvo mucho éxito, ¿no? Porque se consiguió aglutinar a gente de muchos países, a gente de muchos entornos, lo que pues marcaba un poco la importancia de ese deporte obrero no solamente en España, sino en otros lugares del mundo. Sí, de hecho es tan amplio y tan heterogéneo la participación dentro de las coordenadas antifascistas, que participan toda la gente que se dice progresista a nivel mundial, porque no hay que olvidar que vinieron hasta atletas judíos de Palestina a participar, y lo casi lo más llamativo para mí es que por mucho que nos pensemos que no está de actualidad este tema, tiene una actualidad acuciante. O sea, ahí se daba una forma de solucionar los problemas y los conflictos en clave pacífica, en clave democrática y de hermandad entre los pueblos. Y eso es una de las cosas que yo destacaría de la Olimpiada, ¿no? Cómo entendía la paz como un objetivo y el deporte como un elemento para ayudar a ese objetivo, el de construir la paz. A uno todavía se le ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando lo hemos conseguido más o menos, ¿no? En algunos momentos de nuestra historia reciente, muchos conflictos se detienen cuando se están celebrando los Juegos Olímpicos, ¿no? Por esa idea de paz universal, ¿no? que transmite el deporte, y que era un poco la idea que se presentaba en estas Olimpiadas de Barcelona del año 1936. Lo acabas de mencionar, ¿no? El papel de la mujer también era importante, ¿no? La mujer no podía participar, o por lo menos no estuviera prohibido, pero no estaba bien visto, ¿no? Tampoco es que estuviera ahí nadie persiguiendo a nadie, ¿no? Pero no estaba bien visto que participara en este tipo de deportes, en actividades deportivas, y sin embargo en las Olimpiadas participaron mujeres. Sí, de hecho era uno de los pilares de la Olimpiada, ¿no? El tener en cuenta esa cuestión. Se partía de la premisa que el patriarcado y toda esa estructura de poder actuaba sobre la mujer. Es verdad que no había una prohibición ahí expresa, pero sí que había una serie de condicionantes, ¿no? La mujer, incluso en esta época, tenía que convivir con discursos que le decían que, ella tenía que hacer lo que la sociedad esperaba, no lo que ella quisiera. Y hay algunos autores que hablan del deporte como el elemento para la independencia de la mujer casi primario, ¿no? Y eso era muy interesante, porque si nos fijamos hasta ese momento, el deporte vinculado a la mujer venía del pensamiento franquista, del pensamiento primo-rivierista, sí, que hubo antes y que luego continuaría con el franquismo, y que la República supuso una especie de paréntesis, aunque no del todo, porque incluso en esa época la mujer hubo de convivir con opiniones sobre lo que ella debía o no debía hacer, lo que era políticamente correcto, socialmente correcto o no. Uh-huh. El éxito, como digo, de esta Olimpiada Popular Antifascista de Barcelona del año 1936 viene dado quizás por el propio fracaso, ¿no? de la Olimpiada, pero la huella que dejó la organización de tal evento, yo creo que ha marcado un éxito mayor que si se hubiera celebrado realmente, ¿no? Bueno, no me atrevería a hacer esa valoración porque no sé lo que hubiese pasado, porque iban a participar casi desde 6.000 a 10.000 atletas, y era pues si se compara con otras Olimpiadas era un número muy abundante, y había destinados
cantidad de espectadores que iban a venir a verlo, entonces no, pero sí que su huella, la de los preparativos, la de una Olimpiada distinta, una Olimpiada que rescataba los valores olímpicos que se estaban poniendo en riesgo con la Olimpiada de Berlín, porque no hay que olvidar que Berlín lo que ensalzaba era otros valores vinculados a la raza y a casi una competición muy agresiva con el resto de... Aunque luego fue Jesse Owens y les hizo ahí el paripé. Eso es una pregunta que habría que plantear y que la audiencia quizás al leer el libro pueda contestar si ¿era mejor lo que hizo Jesse Owens o era mejor las Olimpiadas Populares? Porque también vinieron atletas negros a Estados Unidos que decidieron renunciar a ir a Berlín, vinieron aquí, atletas olímpicos como Eva Dawes, que era campeona o medallista en los Juegos Olímpicos anteriores y renunció a ir a esos Juegos por ir a la Olimpiada Popular. Y bueno, eso sí que dejó huella como un acto de desobediencia de las gentes más populares en pos de la paz, de la justicia social y de la soberanía de los pueblos. ¿Qué recorrido tuvieron luego las Olimpiadas Populares? ¿Se siguieron celebrando? ¿Se siguieron convocando? Claro, estamos hablando de estas del año 36. Yo no sé si antes de ese año, a mediados de la década de 1930, hubo otras en otro lugar. ¿Cuál fue el recorrido, la historia, antes y después? Antes, yo lo que he podido investigar y atestiguar es que lo que hubo antes eran espartaquiadas, que eran las competiciones del deporte obrero más vinculado al marxismo. Pero en estas Olimpiadas lo que hacen es romper con todo lo establecido, tanto del deporte más obrero, porque permite una intervención de entes federativos y de entes populares, y eso, bueno, pues puede ser una ruptura o puede ser una evolución dentro del pensamiento de esas corrientes del deporte obrero, que lo que hacen es entender, no es que pueda ser, es que lo que hacen es entender que el deporte en ese momento va a tener que servir a los fines de frente populistas para frenar el fascismo, y sustituyen el antagonismo entre socialismo y vertientes progresistas y comunistas, la sustituyen por democracia o fascismo, y eso es lo que escenifica en el deporte, y es la Olimpiada Popular la que lo escenifica. Y después de esta Olimpiada Popular, en Amberes hay otras Olimpiadas poco después, que tratan de recoger un poco este espíritu todavía impregnado de ese frente populismo de todas las organizaciones progresistas. Lo escuchábamos en el corte de Televisión Española al principio de esta charla que estamos teniendo con Iker Ibarrondo Merino, autor del libro Memorias del deporte obrero castellano. El hecho de que, claro, al cancelarse las Olimpiadas, los propios atletas se sumaron, ¿no?, en contra de ese golpe de Estado dado por el bando nacional, uniéndose al lado republicano. Claro, si quiera o no, había un trasfondo político muy, muy fuerte, ¿no?, en estas Olimpiadas. No era una Olimpiada de blanco-negro, ¿no? Era una Olimpiada con un trasfondo político muy grande que tiene ese reflejo en la lucha de la calle luego, ¿no? Sí, las Olimpiadas evidentemente no se pueden separar de su contexto social, político, pero como el deporte. El deporte, al ser un fenómeno social, siempre es político, porque reproduce o los valores de una sociedad o los valores de un contexto determinado. Y bueno, sobre todo lo que puede destacar de la Olimpiada Popular es como los atletas posteriormente se quedaron a luchar aquí, como bien decías, y los primeros brigadistas internacionales, es una teoría que hay, serían estos atletas que luego se quedarían a luchar posteriormente. Es una historia fascinante, ¿no? El hecho de que a través del deporte se consigan, asentar una serie de valores. Yo no sé si esas Olimpiadas o ese concepto del deporte obrero sigue teniendo ecos en la actualidad, o aquí en la radio hay equipos de fútbol y esas cosas y tal, ¿no? Pero yo no sé si puede tildarse, ¿no? Puede compararse a aquello, ¿no? Yo creo que sí, pero lo más interesante es que si este modelo deportivo ha pervivido, hasta que Pujadas y Santa Cana en el 99 hablaron de la Olimpiada Popular, ha sido por la tradición oral. No es algo que te haya constatado, pero es la única forma en la que esto nos ha podido llegar. Hoy por hoy hay clubes deportivos de los sectores trabajadores, en los barrios más populares, y eso sigue estando, esa concepción del deporte como una herramienta de transformación social para construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. Y eso sería la tradición oral. Mi teoría es esa, la que lo trasladaría hasta hoy.
Desde luego que es un mundo apasionante, ¿no? Intentar recuperar los valores, ¿no? A través del deporte, con ese trasfondo también político, ¿no? Porque no dejamos de ser homopolíticos, cada uno tiene sus ideas y está dentro de un contexto social que más o menos le delimita o le orienta o le aconseja, pero desde luego, bueno, la historia de esas Olimpiadas Populares, sobre todo la de Barcelona del año 1936, que la encontraremos referencias en muchos lugares, y luego mucha gente no continúa leyendo o no lee entre líneas y no se da cuenta de que no se llegaron a celebrar por el estallido de la Guerra Civil. Memorias del deporte obrero castellano, Castilla ante la Olimpiada Popular Antifascista de Barcelona de 1936. Es el trabajo que hemos presentado aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, de Iker Ibarrondo Merino, que es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y del CSIC. Iker, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, y ya sabes que me hace particularmente a mí mucha ilusión estar hoy aquí. Gracias. Gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Hemos estado hablando de la figura de Cleopatra, hemos estado hablando también de las Olimpiadas Populares, hemos hablado de la historia del cine, hemos tenido una sección con Lorenzo Caprile hablando también precisamente de la Casa de Alba y de esa exposición increíble que recomendamos desde aquí ir a verla, sobre la historia del traje relacionada con los protagonistas que marcaron un poco la historia de la familia de Alba, los duques de Alba. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero ha estado controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.